vomitado alguna vez en nuestra vida? ¿Qué? No. No, no. Están conversando. Entonces, como vemos ahí en la parte de lo que es el monitor, es una corrección. Hay allí bastantes, bastantes partes para que se dé una dirección prácticamente del contenido. Ahora, para que se dé esta vómito, no siempre va a ser solo por un problema gastrointestinal, ¿no? También puede ser un problema neurológico, un problema también de hipoxia. No sé si alguno de ustedes ha ido a la parte de la montaña de Topolón, cuando han subido, han tenido capaz de una baja cantidad de oxigenación y han tenido náuseas, nausea, problemas vomitales. Otros, ustedes alguna vez han absorbido algún humo, por ejemplo, de un carro, o capaz ahí en la parte de las gasolineras, algunos simplemente ese olor les ha generado náuseas o querer vomitar. Entonces, son varios estímulos que nos pueden llevar justamente a este vómito. De una otra manera también nos va a proteger, ¿no? Si es una comida que digamos, un alimento que está contaminado, no ha detectado así el organismo, vamos a vomitar. Entonces, de otra manera nos protege también. Si el paciente está con una obstrucción intestinal y está distendida la cámara gástrica, obviamente tengo que vomitar para poder de alguna manera bajar la presión intraabdominal. Entonces, al bajar la presión intraabdominal, mejoramos la perfusión renal. Imagínense que esté con una obstrucción intestinal y esta tensión en el abdomen. ¿Podrá perfundirse bien en la parte del riñoncito? No, si no se perfunde bien en la parte del riñoncito, ¿qué nos va a llevar? La falla renal. Todo eso de una otra manera nos va a ayudar. Cuando tenga, por ejemplo, un paciente con obstrucción intestinal y no puede vomitar, ¿qué le van a poner al paciente? Una sonda nasogástrica. Pero esa sonda nasogástrica será para que da el alimento, no, es para que salga por ahí, el lago. Entonces te pone, sale por ahí el drenaje y de repente ven que sale fecaloideo. Probablemente sea una obstrucción. El bilioso ya puede ser que sea un hilo. Si es fecaloideo, la obstrucción es más abajo. Entonces, toda esa parte es como vamos a tener dos puntos específicos cuando se va generando lo que es el vómito, lo que es el centro del vómito, igual va a estar ahí en nuestro tronco encefálico. Y se acuerdan que hemos visto para poder evaluar la parte del tronco encefálico, para lo que es muerte encefálica, el reflejo nauseoso, ¿se acuerdan? ¿Dónde va a estar entonces? En la parte del tronco encefálico, el vómito, y lo otro es en la zona enatógena, justamente en la parte donde están los quimioreceptores. Y estos quimioreceptores van a ser para fármacos, toxinas, ¿no? Algunos fármacos son rápidamente llegan al torrente sanguíneo y no dan ganas de vomitar. Un ejemplo de un fármaco así que nos da rápidamente ganas de vomitar es el tramadol. ¿Se acuerdan del tramadol? ¿Qué es el tramadol? Un opioide, ¿se acuerdan? Un opioide para el dolor, ¿no? A menos hay bastantes composiciones que vienen paracetamol con tramadol, ¿no? Pero se vende con receta médica, ¿no? Porque es un opioide, si me cuento, entonces puede generar los vómitos, ¿no? Pues, ¿dónde va a estar esa parte del receptor? Prácticamente en la base, ¿no?, del cuarto ventrículo, la parte de acá, va a estar ahí, justamente en la parte que está en contacto con el líquido cefalorraquídeo junto con la parte de la circulación. Entonces, en esa sección va a poder tener tanta información de la parte del cerebro como también de la parte del sistema. Un paciente con hipertensión, por ejemplo, endocraniana, comienza a tener hipertensión endocraniana, va a querer salirse por esta parte del cerebro. Aquí va a estimular justamente esta área. Y es por eso que cuando hay hipertensión endocraniana, ¿qué va a tener el paciente? Vómitos. ¿Cuál es la característica de una hipertensión endocraniana? Vómitos explosivos, cefalea, edema de papila, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y en esta región también, imagínense que hay hipoxia. El paciente comienza a tener hipertensión endocraniana. Si hay hipertensión endocraniana, podrá haber una buena irrigación acá, va a disminuir, ¿no? Disminuye la presión de perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y al final vamos a tener un área de hipoxia en esta parte de acá. Si hay hipoxia, ¿qué vamos a estimular? Vómito. Entonces, por eso que también ese mismo centro está relacionado con lo que es la salivación, ¿no? El paciente comienza a salivar, ¿no? Cuando quieren vomitar, primero comienza a salivar, ¿no? Tiene que ver también en esto con relación con el control de la respiración.
Imagínense que vomiten y respiren. Se va toda la parte del pulmón. Y obviamente los flujos abdominales para generar presión, para salir inyectado prácticamente el vómito. Entonces, ¿dónde tiene que estar coordinado? Con la parte de lo que es el centro de la respiración. Un paciente que tiene una lesión cerebral, que esté tequeado, que tenga una serie hemorrágica acá, esté sangrando, ¿tendrá un buen control del centro de la respiración por el centro del vómito? No. Es por eso que esas personas, cuando están con un T grave, vomitan y se aspiran. Entonces, al final, ¿qué tienen los pacientes? Neumonías aspirativas. Van a venir al paciente, el paciente tiene neumonía aspirativa con T grave. Claro, porque cuando ha vomitado también se ha aspirado. No hay un buen control. Sigamos avanzando. Entonces, ahí tenemos prácticamente los neurotransmisores que están más asociados con la parte del vómito. Ahí tenemos que están la dopamina, la serotonina, la acetilcolina también. Y algunos receptores opioides. Entonces, si hablo de receptores opioides, ahí tenemos, por ejemplo, el tramadol, que es un opioide. Como el tramadol va a estimular el receptor opioide, ¿y qué nos puede generar? Vómito. ¿Qué más? Tenemos ahí a la dopamina. Entonces, como si la dopamina está relacionada a la parte del vómito, a la generación del vómito, ¿qué va a dar para que no tenga vómito? Justamente un antagonista de la dopamina. Y ese antagonista de la dopamina, ¿cómo se llamará? Metoclopramida. ¿Se acuerdan de la metoclopramida? Hablamos el día de ayer. ¿Para qué servía esta metoclopramida? Era un procinético. ¿Qué quiere decir? Que hacía que camine nuestro intestino. Entonces, camina el intestino. ¿Por qué camina el intestino? Porque tenía relación sobre la acetilcolina, justamente que se llama de los intestinos. Entonces, hacía que camine, que aumente el peristaltismo. Pero por otro lado, también, ¿qué tiene? Un antagonista de dopamina. ¿Qué quiere decir? Es un antiemético. Calma el vómito. Entonces, a ese paciente que está con distensión muy abdominal, está con pesadez, como que no quiere vomitar, le doy la metoclopramida, ¿qué va a pasar? Comienza a caminar el intestino. Ya, entonces se va a avanzar mi comida. Y dos, no me permite vomitar. Entonces, de alguna manera, reduzco prácticamente el hecho de que pueda eliminar ese problema del intestino. ¿Estamos de acuerdo? Metoclopramida. Siempre se utiliza metoclopramida. Pero acá viene algo interesante. Si yo le doy metoclopramida al paciente, estoy dándole un antagonista de la dopamina. Y en el cerebro, a nivel central, ¿sí o no? Dopamina a nivel central, ¿a quién les hace recordar? Al Parkinson. ¿Qué pasa en el Parkinson? No había neuronas dopaminérgicas, sino que generaban dopamina. Prácticamente está en un estado sin dopamina, ¿sí o no? Entonces, si a este paciente yo le doy la metoclopramida, ¿qué va a generar? Probablemente va a generar un parkinsonismo o un síndrome extrapiramidales. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, al final, por ejemplo, a mí, yo soy medio alérgico a la metoclopramida porque me ponen, una vez me pusieron, ya que me puse a andar como loco, ¿no? Nunca había andado. Quería caminar, salir, no sé qué quería hacer. Quería dar una vuelta creo en mi cama. Mal me hizo la metoclopramida. Pero acuérdense, tiene ese tipo de acciones, efectos colaterales, ¿no? Como un efecto extrapiramidal, justamente por lo que hemos hablado. ¿Está clarito, no? Entonces, yo le voy a dar al paciente metoclopramida. Otro, donde más actúa sobre lo que es la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina, como dice, la acetilcolina impulso del vómito. Entonces, ¿qué le puedo dar? Lo que es el dimidrinato. Entonces, ese dimidrinato, ¿qué es? Anticolinérgico. Anticolinérgico. Y también un bloqueo de H1 de la histamina, o sea, es un antihistamínico, es un anticolinérgico y es un antihistamínico. Entonces, este efecto antihistamínico, ¿dónde va a actuar? Justamente en el núcleo vestibular, en el centro del vómito, que son los que están relacionados justamente al hecho de que quiera vomitar el paciente. Cuando el paciente tiene un problema, un síndrome vertiginoso, que sea de origen vestibular, obviamente también ¿quién va a mediar eso? Justamente la histamina. Entonces, si yo le doy este dimidrinato, bloqueo este efecto de la histamina, y el paciente ya no va a tener ese vértigo, ese mareo, ese náusea o ese vómito. Entonces, pues es el efecto del dimidrinato. Y por otro lado también es anticolinérgico. Ese anticolinérgico, como hemos visto, va a reducir el impulso del vómito. Entonces, ¿qué otro antihistamínico conoce? La Atadina, ¿qué más? La clorfenamina, la cetirizina.
La clorfenamina, ¿han tomado una clorfenamina? También has tomado con la gripe, ¿cierto? Un antihistamínico también. ¿Qué pasa con el antihistamínico con la clorfenamina? Sueño, inflamación. ¿Han tomado y sueño, ¿sí? Sueño. Entonces, igualito. Entonces, ¿cuál es el efecto no deseado del dimidrinato? Sueño. Da mucho sueño. Si muchas veces van al hospital, le ponen que se llama la parte de dimidrinato, está con náuseas, vómito, va muy bien. Dimidrinato, bien. Dimidrinato. ¿Qué va a pasar después del paciente? Pues el paciente ya no tiene mareos, pero está se quiere caer de tanto sueño que tiene. Y si le ponen un viejito, ¿qué pasa si le da mucho sueño? Se cae, se fractura la cara. De Guatemala, peor. Tener cuidado, no me sale ese tipo de fármacos. Igual que la metoclopramida, hay muchos que nos van a dar que se llaman síndromes extrapiramidales, ¿cierto? Y si llevas un abuelito que usa también aloperidol, ¿qué hacía el aloperidol? También nos daba síndromes extrapiramidales, ¿cierto? Lo complementamos, nos puede dar más, inclusive, intensificar más esos síntomas, más se cae, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuándo van a ver eso? Fármacos, próximas semanas. Entonces ya saben el dimidrinato, bien común utilizar el dimidrinato, ¿no? Sí. Otro, el ondansetrón. Este ondansetrón, ¿en dónde va a actuar? Como es un antagonista de la serotonina. Y la serotonina también está implicada prácticamente en lo que es un efecto aritmético, ¿no? Que vomita el paciente. ¿Dónde se utiliza ese ondansetrón? Generalmente en las personas que reciben quimioterapias. Las personas que reciben quimioterapias, uno de los efectos adversos de las quimioterapias es justamente que generan bastante náuseas y vómitos. Entonces, ¿y quién está mediando eso? Justamente por medio de la serotonina. Entonces, ¿qué le doy yo? A ondansetrón, y con eso va a paliar, va a disminuir ese efecto adverso que pueda tener esa quimioterapia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces al paciente le pongo ondansetrón, le pongo dimidrinato, le pongo metoclopramida, de acuerdo a lo que quiera. Yo pueda, que se llama, que quiera bloquear. ¿Qué es lo más común? Que le pongan dimidrinato. Si yo quiero que avance la comida también, le pongo metoclopramida. Pero hay que ver cuándo ponerlo. Si el paciente ese paciente es oncológico y le han puesto una quimioterapia, le pongo dimidrinato, sí, le pongo metoclopramida, sí. Pero también le puedo poner lo que es el ondansetrón. Ustedes que son los que van a ser oncólogos acá, el ondansetrón van a usarlo cualquier cantidad de veces, ¿no? Para sus pacientes, porque justamente el efecto adverso de la quimioterapia, uno de los efectos adversos justamente es las náuseas. Sigamos avanzando. Listo. Ahora, ¿dónde entramos? En la parte de lo que son las disfagias, vamos entrando a las alteraciones de nuestro esófago, ¿no? Entonces, una de las alteraciones bien común, por ejemplo, de la tatógeo. No, puede ver que me hartos son flujogramas, otros primeros conceptuales, pero qué interesante esto, porque ¿dónde quiero llegar acá? Entonces, es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? No poder deglutir, algo que imposibilita al dolor al deglutir, no poder deglutir. Entonces, disfagia, por ejemplo, puede ser, como dice, al inicio de la deglución, no pueden deglutir. Por ejemplo, cuando ustedes han tenido disfagia alguna vez, sí. Me dicen sí, cuando están con faringitis, ¿no? Con dolor, ¿no? Pero también hay patologías severas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una angina de Ludwig, ¿no? Un absceso paramigdalino, por ejemplo. ¿Qué son estos? Es una infección, prácticamente un absceso al lado de la glándula de las amígdalas. Hay un absceso, se llena de pus, comienza a tener dificultades para deglutir el paciente. ¿Va a poder tragar? No puede comer. Igual lo que me pasó a mí, si una otra forma, le comenté una amigdalitis lingual, ¿no? Que no podía comer. Terrible, el dolor intenso. Como comentario, esa angina de Ludwig, vamos a ahí está. Una angina de Ludwig, prácticamente, miren, se va acá a ver un absceso, miren, se debe infectar esa zona, se debe infectar. Se infecta y miren, todo esto compromete, entonces pus prácticamente. Miren, ¿qué puede comprometer? La vía aérea también. Entonces,
un caso clínico, un caso que nos pasó a nosotros, vino un pacientito, no, es un paciente que era diabético y que fue al odontólogo porque tenía malestar. Mi odontólogo vio porque tenía esa lesión, un absceso. Entonces, como vio que estaba ahí como para reventar, como ustedes ven el granito, ahí está ya para reventar, esto lo revienta. Igual lo que se llama, hizo la incisión por el odontólogo. Y hace la incisión del odontólogo, dice que comienza a salir por ahí cantidad de pus. El paciente como que no podía tolerar la cantidad de pus, se aspiró con la pus, hizo parada para ver que en su consultorio odontológico. La cosa es que lo llevaron también parado al hospital. Lo reanimamos, salió el paciente, pero al final falleció, porque se encontró pus, fue feo. Pero vamos a lo que pasó. ¿De dónde inició todo? De un procedimiento oncológico que él hizo. No debería hacer, él no debería, él estaba capacitado para hacer drenaje de ese tipo de cosas. ¿Quién debería hacer eso? El cirujano de cabeza y cuello. No lo hizo. Al final hizo su drenaje, no por capaz, por querer quedar bien, y al final terminó falleciendo el paciente. ¿Cómo se llama eso? Se llama impericia, ¿no? No está capacitado prácticamente para realizar ese tipo de acceso. Ustedes tenemos un ejemplo de lo que es una disfagia orofaringe. Por otro lado, tenemos la disfagia. Alimentos se atacan después de la dilución. Han comido y ahí se ataca en la parte del alimento. Y seguramente también han tenido alguna vez este tipo de sensación. Cuando han tomado gaseosa helada y estaban de sed, han tenido como un nudo, ¿sí o no? Como un espasmo, no avanzada que la gaseosa, ¿no? Como un espasmo esofágico prácticamente, un espasmo entre la orina. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando esa disfagia, ¿no?, esofágica viene con sólidos. ¿Qué quiere decir? Comía normal, y de repente nomás come con algo con sólido y ya no puede, no pasa. ¿Qué hace el paciente? Hacer un toma líquido o licuadito, o puro ensure, ¿no? La clásica de los abuelitos, ¿no? No puedo comer, mejor dame puro ensure. Y nadie investiga por qué será esa disfagia. Probablemente es una disfagia con sólidos. ¿Por qué no pasan los sólidos? Porque capaz la luz quiere así, se vuelve así, se vuelve chiquito. Y esa estenosis puede llevar a que, por un lado, sea una estenosis del esófago, o puede ser, si es progresiva, y si comienza a perder progresivamente peso el paciente, ¿en qué van a pensar? En un cáncer. Entonces cuando ustedes vayan a ver un paciente, no puedo deglutir, ya muy bien. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya 4 meses que no puedo deglutir. Ya. Pero ¿cómo usted todo? ¿No puede comer? No, solamente no puedo comer sólidos porque como sólidos se me atracan. Ya. ¿Ha bajado usted de peso? Sí, he bajado como 6 kilos, 7 kilos, 10 kilos. Ya. Probablemente, ¿qué se llama? Tenga un cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Acá, por otro lado, si es sólidos y líquidos, ¿qué quiere decir? El problema del corazón del motor, prácticamente no hay una buena coordinación. Ya puede ser que esté que se llama también dilatado. Y si está dilatado el esófago, vamos a ver lo que es la calasia, ¿no? Está dilatado, por ejemplo, el esófago, no tiene un buen peristaltismo del esófago. Pero ¿cuál es lo que es más frecuente? Generalmente los cánceres. Cuando vienen disfagias a sólidos. ¿Quién puede venir en el examen? Entonces, como caso clínico, paciente con un episodio de disfagia de 5 días, 5 meses, con pérdida de peso progresiva, ¿no? Y ya están disfagia sólidos. ¿Qué será probablemente? Cáncer. Les pongo yo un caso clínico, ahorita va a ser el estilo. Como ya estamos viendo ahí, ya estamos viendo lo que es el esofagito, entonces ya estamos viendo ahí las fichas esofágicas y la estresis. Eso ya lo han hecho en miembros, ya están de más. Chao. Entonces, ¿quién? Hay una pregunta. ¿Cómo ustedes ven eso en los recién nacidos? Ya. Le ponen una sonda, siempre que nacen chiquitos, entonces ustedes como internos, ¿qué van a hacer? Le van a poner una sonda nasogástrica y van a aspirar contenido gástrico. Se aspira el contenido gástrico, entonces eso. ¿Qué más hacen también? Hacen la vía rectal. ¿Para qué? Para poder hallar
para poder descubrir si tiene ano imperforado. Entonces eso es algo congénito, ¿no? Pero algo adquirido también puede haber. Entonces, ¿qué quiere decir? Puede haber una fístula traqueosofágica adquirida, sí, por ejemplo, por tumor. Imagínense un cáncer de esófago. Va a crecer hacia lo que es la tráquea, va a perforar la tráquea y me genera una fístula traqueosofágica. Y otro, por lesión del tubo endotraqueal, que es común en los pacientes con COVID. Vamos para acá. Acá está. El paciente con COVID, le han puesto su tubo endotraqueal, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado en la enfermedad? Le infló el CAP. Le infló el CAP y esta bolita acá se expande. ¿Qué pasa si yo le pongo full cantidad de presión? Me va a generar lesión acá y lesión acá. Para acá lesión no hay mucho problema, pues no me da para acá adelante, pero para acá atrás ¿quién está? El esófago. Puede perforar el esófago y generar una fístula traqueosofágica. ¿Cómo me doy cuenta que tiene fístula traqueosofágica? Cuando el paciente tiene contenido intestinal, o capaz ha regurgitado el paciente un poco, digamos, de la nutrición y pues sale por el tubo endotraqueal. ¿Debería salir por el tubo endotraqueal? No. Si sale, ¿qué quiere decir? Hay una comunicación. ¿Qué van a hacer entonces en gastroenterólogos? Les consulta acá, ¿para qué? Para que una endoscopía e ingrese, para mirar si hay una comunicación. A veces, ¿cuántas veces hemos visto ahí? Ingresa en el endoscopio, entramos en el esófago y ahí se llama la pelotita del CAF del tubo endotraqueal. Ya confirmado, tiene una fístula traqueosofágica. Puede ser adquirida también. Dice que hay el área de simulación está bien interesante. Hoy día justo estoy conversando con la doctora Sandra. ¿Me acuerdas de la doctora Sandra? No sé, es de simulación. ¿Han ido a la simulación ustedes? Entonces, sí que hay cosas, sí que hay para cambios cardíacos, hay para ver para ver el cielo aéreo, para ver justo ahorita termino y voy a ver un monitor. Quiero para jugar un monitor multiparámetro. Para que ustedes también puedan monitorizar, para que puedan ver en tiempo real lo que es el EKG, para ver la presión arterial. Si hay que usarlo. Dice que no lo usamos. Otra patología, 19 de mayo de Ligüez. Es común. ¿Quién más que dónde he visto el último 19 de mayo de Ligüez? Una paciente gestante. ¿Por qué? Después de episodios graves de vómito. Entonces, cuando hago ese tipo de vómitos y arcadas, ¿qué va a pasar? Nuestra cardia justamente se va a empezar a lesionar, se va a empezar a lesionar. Y puede generar, por un lado, si se comienza a gritar, nos puede llevar a una hemorragia digestiva alta, va a sangrar. ¿Y qué va a tener el paciente? Hematemesis. Comienza a vomitar, ¿qué está pasando? Comienza a estar vómito. Úlcera, ¿qué se llama? Lesión, cicatriz. Al final nos puede llevar a una úlcera. Y lo peor, comienza fuerza, vómito. ¿A qué nos puede llevar? A que se perfore por la pared. Ustedes han visto cómo es el esófago, es delgadito, ¿sí? ¿Acaso grueso? Cuando han comido sus paparinos, chinchulis, ¿acaso qué se llama grueso? Delgaditos, los intestinos. Idéntico. ¿Qué pasa? Tanta fuerza se puede perforar, y si se perfora, ¿qué nos va a llevar? A mediastinitis. Y esa región de ahí, de la parte de nuestro esofaguito, va a estar contaminada. Pueden encontrar rápidamente bacterias, están en la boca, ni siquiera está en contacto con el ácido, pero prácticamente son bacterias anaeróbicas de la boca que van a ir a la mediastina. Va a hacer una proliferación de una mediastina y se puede morir el paciente. ¿Cómo se llama ese síndrome? Si viene un caso clínico, desde mayo de Ligüez, el año pasado ha venido interesante. Entonces, ¿qué paciente con vómitos frecuentes? ¿Qué vómitos frecuentes? Hemorragia ya te sana prácticamente mayo de Ligüez. Sigamos avanzando. La parte de la hernia hiatal. ¿Ya la han visto también? Sí, no. Igual, la hernia hiatal puede ser por desplazamiento paraesofágica.
prácticamente se ha salido del estómago hacia la parte de arriba, ¿no? Como se salió hacia la parte de arriba, esta parte de acá no tolera prácticamente el ácido y al final esa sección del esófago va a sufrir. Y como sufre la parte del ácido, ¿a qué nos va a llevar? A un reflujo gastroesofágico, nos va a llevar a que se llama a una complicación. Crónicamente inflamación, y nos puede llevar a un esófago de Barrera. Cuando hablamos de un esófago de Barrera, hablamos de una lesión preneoplásica, listo para que pueda iniciar prácticamente un cáncer de esófago, un adenocarcinoma que nos puede llegar. Un adenocarcinoma. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Si está que se llama ahí, tenemos ahí el ácido que sube, hay que hacerlo bajar, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos bajar prácticamente ese ácido para que se vaya a la parte distal del intestino? Con lo que hemos visto nomás, ¿no? Con la metropropamida, pues, ¿no? ¿Qué hace la metropropamida? Avanza, ¿sí? Avanza con la metropropamida, es decir, un procinético de ya está. Ya avancé, ¿qué más necesito? Está muy ácido, entonces ¿qué le doy? Algo para que no esté tan ácido. ¿Qué le daré entonces? Omeprazol y yo le doy omeprazol. ¿Para qué? Para que no esté tan ácido. Avancé y lo vuelvo menos ácido. ¿Estoy feliz? Y después me puedo dar capaz un antiácido, me puedo dar sulfato, capaz de una manera me alivia el celular. Pero si es persistente y el efecto es grande, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el problema? El esfínter cardial, pues, ¿no? El cardio no está funcionando bien, quiero para arriba, ¿qué hay que hacer entonces? Hay que operar. ¿Cuántos son cirujanos acá de cirujanos? Es decir, hay que operar. Le hacemos, entonces, ¿cómo se llama la operación? Se llama la fundoplicatura de Nice. Fundoplicatura. Agarran, acá está el estómago, ¿no? Acá está el esófago, acá está una vuelta. ¿Han visto? Y acá lo suturamos. Estamos creando un neoesfínter, ¿sí o no? Prácticamente estamos dando hemos abrazado prácticamente al esófago. ¿Sí o no? ¿Se han visto, no? Esta parte de acá es el estomaguito, esta parte de acá de fondo le han dado una vueltecita y lo han cosido. Es una fundoplicatura. ¿Han visto? Entonces, con eso he creado un esfínter. Entonces, de alguna manera va a bajar mi acidez, mi reflujo. ¿Está clarito? Entonces, lo que van a hacer cirujanos, si acá debe haber unos 6, 7 cirujanos, estos van a hacer con un que va a estar ahí. Me van a acordar cuando se con guía endoscópica, ¿no? Acá no, miren, hasta nuestro le han dado una vuelta y ya prácticamente, como ha bajado toda esta parte, ya no sube, pues, ¿no? Como ya no sube, ya no hay mucho reflujo. ¿Y aquí es el cirujano? Entonces, tengo que hablar del reflujo gastroesofágico, ya tenemos de alguna manera comentando. Pues es un flujo retrógrado del estómago hacia la parte de del esófago. ¿Y cuál va a ser su principal característica? La pirosis, ¿no? ¿Qué es la pirosis? Quemazón, un dolor urémico. ¿Ustedes han tenido su quemazón todo urente? Sí, seguramente. Cuando después de vomitar, seguramente han tenido como amargo acá, ¿no? Como quemazón después de vomitar. Esta pirosis. Después que han salido de fiesta, ¿no? El día siguiente, han tenido capaz un ardor. Esa es la pirosis, justamente. Pues ha habido justamente después del vómito, porque es prácticamente un reflujo. Daño de la mucosa esofágica por el ácido. Sale el ácido, pues evidentemente va a tener lesión. ¿Qué va a tener el paciente? Quemazón retroesternal, dolor a nivel de gasta. Ahora, eso puede ser una gastritis. ¿De qué nos va a definir, digamos, que sea un reflujo gastroesofágico? Te va a sentir como una pez que viene desde la parte del esófago, la parte del epigastrio, hacia la parte de la garganta. Una cosa que me sube hasta acá. Siento como una vinagrera. ¿Has escuchado la vinagrera? Una vinagrera, ¿no? ¿Por qué también ese tiempo? Esa vinagrera es prácticamente un reflujo gastroesofágico. Hay que tener cuidado cuando hablan de dolores en la parte del epigastrio, porque también puede simular un infarto miocardio. Cuidado, el paciente está hipertenso, es diabético,
y nunca ha tenido un reflujo gastroesofágico y viene por dolor aquí intenso, medio raro, hay que siempre tener cuidado de que puede ser un infarto. Pensar también en que si no baja el dolor, capaz con una medida convencional, hay que pensar también en que puede ser un infarto. ¿Qué otra cosa puede doler aquí en el epigastrio? Una pancreatitis aguda. ¿Qué otra cosa también puede doler aquí en el epigastrio, aparte de la gastritis? Más para acá, ¿no? Pues sí, más para acá. Un aneurisma de aorta. Esa lesión puede ser un aneurisma de aorta. Tengan cuidado. Eso puede entrar. ¿Qué más? A veces los abuelitos. ¿Qué pasa con los abuelitos? Los abuelitos van. Tengo tos. Ah, ya, muy bien, a ver, ¿le han hecho tomografía? Sí, la tomografía dice que tengo fibrosis. Ah, es por la fibrosis, toma tu inhalador. Salbutamol, ¿no? Toma hipatropio, metronidazol, toma. Pero sigo con todo. La tomografía, pero no hay mucho en la tomografía, no sé, pero sigo con todo. Y nadie le ha preguntado si capaz tiene un reflujo gastroesofágico, tiene fibrosis. Puede ser que en las noches, como come todavía harto en las noches, como su intestino también a medida que avanza en edad está lento ya, se queda estacionada la comida ahí, fluye hacia arriba la parte del contenido gástrico y irrita las cuerdas bucales y la laringe. ¿Qué le va a generar? Dolor faríngeo, dolor faríngeo. Entonces esa tos no es de origen pulmonar, es de origen digestivo. Los pacientes abuelitos, por ejemplo, que tengan tos crónica, media rara, hay que pensar también en el flujo. Hay que hacer una endoscopia para ver si es que tiene realmente algún indicio de que tiene un reflujo gastroesofágico. Puede ser laringitis, puede dejar quemadura prácticamente a nivel de la laringe, porque va a recibir el ácido. Como dice acá, antiácidos, alivio inmediato, no se está quemando, obviamente toma un antiácido. Clásico antiácido que conocemos, ¿cuál es? El Xaliandius, pues, ¿no? Que hay mucho que no se usa mucho porque va a ser los rebotes. Otro, hidróxido de aluminio y magnesio. Hidróxido de aluminio y magnesio. ¿Qué más? Miren, como dice, esa esofagitis crónica, esa irritación crónica, ¿qué nos puede llevar? Tanto irritación, cicatriz anómala, estenosis. O por otro lado, el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago no está destinado a recibir ácido. Entonces, pero como recibe ácido, el cuerpo que dice, tendrás que convertirte pues en una mucosa especial para recibir ácido. Esa conversión, ¿cómo se llama? Se va a convertir. Entonces, va a poder resistir eso. Como hay un cambio prácticamente de funcionalidad, en ese cambio, como hay mayor replicación de esa parte, puede haber justamente la replicación y nos puede llevar a que hay una lesión radioclástica y ¿qué vamos a tener? A esa ya, el paciente ya tiene esto, hay que tratarlo para que no llegue justamente a una radioclástica. Ahora díganme, ¿cuántos de los que tienen fibrosis van a hacerse mirar? No. ¿Cuándo van a hacerse mirar? ¿Van a hacerse atender? Cuando no puedan deglutir, cuando tengan una disfagia. Y para que tengan una disfagia, ¿qué quiere decir? Que hay una obstrucción severa del esófago. Imagínense un cáncer de esófago. Podrán entrar ahí dentro a poder resecar. Si ustedes para disecar no han visto que esto es difícil, al lado está el corazón, al lado está el pulmón, atrás está la aorta. Baila, terrible. O sea, acá tenemos nuestro prácticamente, estas regiones prácticamente que están irritando prácticamente la parte del ácido. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál va a ser? Endoscopia intestinal, lo que es visualizar, obviamente para biopsia, para determinar si tiene metaplasia o no tiene metaplasia. Tratamiento antiácidos, ¿no? Estábamos haciendo antiácidos. Hidróxido de aluminio y magnesio. Antihistamínicos, antes se podía usar la rentirina, que ahora está que se llama ya el ojo de la tormenta. Y lo que es el omeprazol, el omeprazol. ¿Qué más le podemos dar al paciente entonces acá? Metoclopramida, un procedimiento para que avance y no se quede mucho tiempo la comida en el estómago, porque me va a condicionar a que tenga más y más reto. Claro, la idea también, ¿no? Pero acuérdense que además que es mecánico, ¿no? Probablemente hay una alteración justamente en ese cambio. Tengo una que bajar también toda la acidez estomacal. ¿Qué más? Y negamos algo que no queremos, que es el cáncer del esófago. Eso es algo muy poca incidencia en el hospital.
siquiera un paciente por mes ya con cáncer de esófago, o sea, no es tampoco tan cambiado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Miren, acá está nuestro esófago, ¿no? Miren, es una tomografía, ¿no? Ya están, tómense tomografía. ¿Qué vemos acá? El esófago. ¿Qué le han puesto al esófago? Un contraste. Le han hecho deglutir un contraste, y miren, han pasado, miren, se ha dilatado acá el esófago, y acá pasa o no pasa. No pasa. O pasa por pequeñitas cositas, ¿no? Pequeños trabéculas por ahí, y acá nuevamente pasa. ¿Qué ha pasado? Como toda esta parte de acá, ¿qué será? El tumor, el cáncer. Entonces, ¿se acuerdan que hemos dicho que el paciente que tiene cáncer de esófago, que tenía disfagia sólida? Pero si doy una papa por acá, ¿puede pasar? No va a poder pasar. Pues si doy licuadito, agüita, o esos desfiladeros que tiene por acá, va a poder pasar todavía, va a poder llegar algo de nutrición algo de alimentos a nuestro cámara gástrica. Y voy acá, miren, acá se mira más clarito, ¿no? Le han dado la medicación, el contraste, y por acá, hasta acá está el stop, y miren, solamente un hilito prácticamente va a pasar hacia abajo. Entonces, ¿qué va a tener un paciente con cáncer de esófago? Disfagia sólida. Como dicen, puede ser dos tipos, ¿no? El carcinoma epidermoide, ¿no? Asociado más que todo a tabaco, ¿no? El que fuma, por favor, no fume. Acuérdense que sí. Aunque a mí van a ver que hay personas que fuman todavía y no les da cáncer. Hay personas que no fuman y les da cáncer, es cierto, la gente está mandando. Pero acuérdense que la parte de tabaco nos va a traer cualquier cantidad de carcinoma. Porque al final, si no nos da de esófago, nos da de gástrico, nos da gástrico, nos da otro paso, un tipo de pulmón. Entonces, mejor es prevenir. Yo otra vez he visto a un colega neumólogo, mal estaba ahí. Yo no sé cómo puede ir, digamos, al consultorio y como le va a decir, como le va a decirle al paciente, no fume, ¿no? Pero también de ahí por propia ejemplo, ¿no? Ustedes también no hacerlo. Y lo otro, como he dicho, lo que es la adenocarcinoma, que va a estar ahí asociado con una lesión pernioplástica. Como viste, esa región está ahí, prácticamente tomada, está acá al ladito, está acá sí está ahí hasta el caída la aorta. Acá sí está prácticamente nuestro corazoncito. Atrás está nuestra columna. ¿Va a tener buen pronóstico el paciente? No, bueno, va a resecar, mejor le cortamos acá, no habría que hacer mucha posibilidad de resecar. Y entonces, que sigamos entonces, no. Acá, por ejemplo, este es ¿cómo se llama? Del argento. Entonces, igualito, ¿no? El otro es una tomografía. ¿Esto qué vendría a ser? Una radiografía parital, ¿no? Una radiografía parital. Le han hecho tomar al paciente un contraste, un bar, y le han sacado la radiografía. Más o menos se dan cuenta dónde están. Acá, miren, ¿qué será ese de acá? La columna, la vértebra. Y le han sacado prácticamente esta radiografía. Ha tomado la sustancia, acá está yendo el esófago de la sustancia, pero acá ¿qué pasa? Se vuelve un desfiladero, y acá nuevamente se amplía. ¿Qué quiere decir? Acá no está la neoplasia, acá está el cáncer, y acá nuevamente está libre. Entonces, es un desfiladero. ¿Se dan cuenta, no? Interesante. Por eso va a tener distancia, porque son los soles. Entonces, después pasamos a nuestro estomaguito, y también ya lo han visto ustedes, o sea, casi sencillamente ya un recuerdo nomás, ¿no? Algunas cosas. ¿Qué tenemos siempre nosotros? Gastritis aguda, ¿no? Todos van a tener gastritis aguda, ya tienen que pasar de gastritis aguda. Es más, por escuchar, tal vez tienen gastritis. Ya quieren ir a comer algo rico, varias cosas nos puede llevar a muy aguda, no va a ser algo que se va a cronificar, y obviamente con un también, solamente con hábitos, o inclusive con mínima medicación, lo podemos resolver. El problema es cuando vamos a la crónica, ¿no? Que puede estar relacionado con el Helicobacter pylori, la gastritis atrófica, crónica atrófica. ¿Qué quiere decir? Que ya toda la mucosa gástrica se va a atrofiar, y si atrofia ya no va a haber prácticamente secreción, por ejemplo, de intrínseco, y al final va a tener metaplasia. Una metaplasia intestinal, prácticamente va a cambiar prácticamente el epitelio, ya no va a querer ser estomaguito,
ahora va a ser que se llama, que quiere ser intestino, por tanto está recibiendo ese tipo de inflamación. Entonces ese cambio, cada vez que hay ese cambio, ¿qué nos va a generar? Problemas en la replicación y puede aparecer por ahí el cáncer. Es lo que pasa también en la parte del cuello uterino, ¿no? Cambia prácticamente el epitelio, trata de cambiar justamente, comienza a tener problemas comienza la carcinogénesis. La fibromatía química igual, ¿no? Por lo que es el ácido. Al final, con el helicobacter pylori ya lo han visto. ¿Lo han visto en las láminas del helicobacter pylori? Sí, lo han visto realmente. Todos de acá debemos tener los helicobacter pylori, porque ya estamos acá en nuestro medio, es bien común. Lo importante es que muchos de nosotros no vamos a hacer ningún tipo de sintomatología. Cuando ya teníamos un problema de gastritis, si se empieza a cronificar, ahí comienza el problema, ¿no? Es un bacilo gran negativo, como sabemos, y al final se va a llevar a una atrofia gástrica, ¿no? Y la aparición de una enfermedad ulcerosa. ¿A qué nos va a llevar? ¿Al riesgo de qué? De adenocarcinoma, algunos tipos de helicobacter y otro linfoma malgástrico. ¿Por qué se da el linfoma malgástrico? Porque al final de cuentas, como hay una inflamación crónica, inflamación, vienen todos los linfocitos, y al final, esa activación anómala de los linfocitos B puede generar el cáncer. Y al final tenemos una evolución linfomal, que es común también, o sea, si hay pacientes en el hospital que tienen con linfoma animal, en la parte gástrica. El último caso que hemos tenido de cáncer gástrico ha sido una chica de 26 años con cáncer gástrico, que falleció. Entonces es terrible. Diagnóstico ya te dejan comentar solamente, la biopsia, ¿no? Lo importante es la biopsia. Entonces, ¿qué pasó? Como me acordaba ahorita ya de comentar, esta chica se fue a hacer una endoscopía porque tenía así como 5 años atrás gastritis. Se fue a hacer y le hicieron biopsia en ese tiempo y nunca fue a recoger sus resultados. Y varias de las personas, así que nosotros vamos a hacer los estudios y no vamos a recoger los resultados. Sí, es lo mismo nomás, ¿para qué va a hacer? Vayan a recoger los resultados, biopsia, no vaya a ser que tengan alguna neoplasia, algún indicio de neoplasia, si no saben que se puede. Igual pasa con los apéndices que van a anatomía patológica, a veces tienen ahí un linfoma y no saben. Entonces lo mandan nomás a anatomía patológica y nadie lo revisa. Y he tenido un linfoma y después ahí era el inicio de una neoplasia. O otro sitio donde clásico dicen las colicistectomías, en la parte de las operan de la vesícula. Le sacan la vesícula y les mandan a anatomía patológica. Algunos cirujanos dicen, ya si no va para ti, por gusto. Lo mandan y no recogen el resultado. ¿Quién sabe? Ahí estaba el inicio de un cáncer de vesícula biliar. Como no han visto, siempre lo han dejado ahí, después simplemente cuando están incendiados van a dar siempre reclamen su biopsia. El tratamiento ya también lo han visto, claramente, lo que es la gastritis, la cuádriceps, ¿cuál es el problema? Hablamos de la cuádriceps, por ejemplo, cuando tenemos ahí los protones, el dismutor que ya hemos visto ayer también, que tiene, es que las dosis son altas. No saben el metronidazol también da muchas veces náuseas, vómitos. Entonces, no toleran el tratamiento. Muchos de los pacientes no toleran, son de 10 a 14 días con alta dosis, no toleran el tratamiento y lo abandonan. Y como lo abandonan, sí, ¿cuándo van a ir? Cuando comiencen a presentar una hematemesis o un sangrado o una anemia. ¿Qué ha pasado? Capaz ha hecho una úlcera gástrica, una úlcera abdominal que se perforó, que empezaba a tener hemorragia, o capaz es un cáncer, ¿no? Que como está friado empezó a sangrar. Entonces comenzamos a entrar a la enfermedad úlcera. Como hemos visto, la úlcera gástrica duodenal, más es la duodenal según la literatura. Entonces, ¿con quién está relacionado? También está relacionado con el helicobacter pylori, pero también en nuestro medio, al menos en los abuelitos, ¿a qué está relacionado? Al uso de los AINES. ¿Cuántos abuelitos van con dolor de rodillas? Me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele la rodilla. ¿Qué dan? Indometacina. Todavía siguen dando indometacina en esa familia.
indometacina, le dan su naproxen y ibuprofeno ahí como tostado, se va con su bolsa, ¿no? Entonces está feliz, los demás pacientes están mejor, ¿no? La polifarmacia es terrible. Eso van a hacer también fármacos, ¿no? Con los pacientes así. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, los años puede, como dice, va a inhibir la formación de prostaglandinas, y la prostaglandina no tiene, protege. Y al final puedo tener una lesión de mi glucosa y al final terminar con una úlcera percutánea. ¿Qué va a hacer? El alcohol, el tabaco, toda esa parte. ¿Cómo se va a manifestar? Con un dolor urente, igual que el sulfato sulfático. Entre comidas, muy probablemente. Saldría a comer o tomar antiácidos. Algunos sí, algunos no. Por ejemplo, algunas veces decían también, la úlcera gástrica duele al comer. En cambio, la úlcera duodenal calma al comer, por ejemplo. ¿Por qué la úlcera gástrica duele al comer y la duodenal no? Entonces, como el paciente empieza a digerir, come, como esta úlcera gástrica está ahí, ¿qué vamos a tener? Mayor secreción de ácido. Y como hay mayor secreción de ácido, vamos a tener que va a empezar a tener mayor dolor el paciente. Y a medida que pasa el tiempo, va a bajar el dolor. En cambio, la duodenal, como está para abajo y hay gravedad, entra a comer y el toque va a ir a esa zona. Va a disminuir la acidez, calma, obviamente, al comer. Pero después de un tiempo, cuando ya se vacía prácticamente la cámara gástrica, comienza a doler. ¿Qué complicaciones va a tener? La clásica, la más común, hemorragia. Muchos pacientes tienen dificultad por hemorragia digestiva, una hemorragia digestiva. ¿Cómo se manifiesta una hemorragia digestiva? Primero, una hematemesis. ¿Qué más? Si la sangre ya no vomita, se comienza a digerir, comienza a tener lo que es melena. ¿Qué es la melena? Esas heces negras. Negras, sí. Como el betún. Siempre ponen a ser negras como el betún. Así tienen que ser las heces que son, los digamos, como melenas. Porque hay varias personas que dicen, o sea, usted que estoy haciendo exposición negra, ¿sí? Negras y como el betún, no, pues no tanto, dicen, no, negras, un poquito oscuritas. Ah, eso no es de melena, ¿no? Tiene que ser negras. Y si no puede hacer exposición, ¿le creen o no le creen? ¿Qué tendría que hacer? Un tacto rectal. Un tacto rectal al paciente. ¿Sabe usted qué? Ayer he tenido que se haga un problema, tengo una melena. No tengo exposición. Le hacemos un tacto rectal y en el guante obviamente va a salir como bastante la parte de la polla rectal. Si sale que sea con color pardo normal, ¿será melena? No. Si sale prácticamente como carbón sus dedos, obviamente es que se llama tener una melena. Se preocupa porque si verdaderamente es una hemorragia digestiva alta, entonces hay que hacer una endoscopía para poder ver qué es lo que tiene el paciente. ¿Qué más? Perforación. Bueno, como tiene una depresión, se puede perforar, y si es una perforación se puede ir a la cavidad abdominal y ¿qué nos puede generar? Una perisquina. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? La penetración. ¿Qué es la penetración? No es que se perfore la cavidad abdominal, sino se va a ir progresivamente ingresando hacia dónde? Hacia la parte de un órgano, la páncreas, un órgano, la placenta, el hígado, ahí adyacentemente va a ir ingresando, básicamente hay dolor. Y por otro, la obstrucción. ¿Qué es la obstrucción? Por ejemplo, acá tenemos nuestra imagen, ¿no? Acá está una úlcera, acá está otra úlcera. Crece, y después se va a cicatrizar. Cicatriza, ¿qué va a pasar esto? Va a ser una retracción. ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber luz. ¿Dónde más va a tener este problema? ¿Se ve en el antro? ¿Será que se llama en el cuerpo? No, pues ¿dónde va a ser más que todo? En la parte del duodeno, ¿no? Si hay un úlcero duodenal que se comienza a cicatrizar, va a obstruir prácticamente el pasaje. ¿Y qué nos va a llevar a tener nuestro paciente? Un síndrome pilórico. ¿Se puede decir el pilórico? ¿Esto es el pilórico? En embrión no es. Sí, cuando en los niñitos, por ejemplo, hay una hipertonía del esfínter pilórico y hay que hacer una pilorotomía, ¿no? ¿Qué nombre es la pilorotomía? No me acuerdo cómo se llama. Es un corte a la mucosa al muscular del píloro para que pueda pasar los alimentos en los niñitos. En este caso, ¿por qué va a ser secundario esa cicatrización anómala, ¿no? Una obstrucción prácticamente secundaria a la cicatrización de estas úlceras. ¿Qué van a hacer? Los que son gastroenterólogos van a entrar con un endoscopio, van a mirar, ya estaba este pasado.
van a ser capaces de dilatación. Entra con un balón y comienzan a inflar, hacen dilatación. Dilatan. En una dilatación, ¡pam!, se puede romper también. Puede ser que es un intestino cicatrizado, puede romper, puede generar perforaciones. Sí, las perforaciones son horribles. Justo les comentaba, les voy a contar un cuentito. Los que van a ser gastroenterólogos acá. Otra vez vino un pacientito con cáncer de esófago que le habían diagnosticado prontamente, digamos, hace 5 días atrás, hizo una endoscopía y al momento de hacer endoscopía venía disfagia sólido, que es muy clásico, ¿no? Esa endoscopía y le dan cuenta que es una lesión prácticamente en el esófago. Y el médico gastroenterólogo, ¿qué tiene que hacer para confirmar el diagnóstico? Biopsia. Al día siguiente el paciente está mal, diaporético, insuficiencia respiratoria, vómitos, y lo traen al hospital. Llega al hospital, yo lo recibo al paciente, y el paciente estaba pues chocado, o sea, completamente con 6-3 de presión, diaporético, mal. Entonces, qué raro pues, ¿no? Que no tenían un diagnóstico, pero le han dicho que tengo una lesión en el esófago, una lesión en el esófago. ¿Qué será? Pues no tengo yo certeza de que sea una neoplasia, entonces al toque lo ventilamos, lo ventilo, el tubo, le pongo una red, le pongo los dispositivos, todo. Y al final le da una tomografía. Y la tomografía que se evidencia un derrame pleural. Un derrame pleural con hidroneumotórax prácticamente, o sea, aire y líquido en el pulmón y neumomediastina. Le llamamos, por ejemplo, para poner la parte del tubo de drenaje torácico para sacar esa parte del líquido, ¿no?, del pulmón, y sale prácticamente contenido gástrico. Ácido, se sentía el ácido. Y veo purulento, así veo granulento. Entonces le llamamos al cirujano de tórax y dice, pero eso es contenido gástrico. ¿Qué ha pasado? Se ha perforado. Entonces, ¿qué pasa cuando el gastroenterólogo ha entrado con el endoscopio? Cuando entra con el endoscopio también inflas tú, ¿no? Inflas un poco de aire para poder distender los intestinos y para poder mirar. O sea, cuando ha hecho seguramente la extracción, la biopsia, lo ha perforado. Y como lo ha perforado, le genera una mediastinitis. Y como está un tejido friable ahí del cáncer, se ha abierto más seguramente rápidamente esa región, y después cuando ha tenido arcadas, ha entrado el contenido gástrico a la parte del pulmón. Y al final falleció el paciente. Ahora, ¿qué le dicen a la familia? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el rumbo de la enfermedad? Decimos que el gastroenterólogo tiene la culpa, que él ha hecho la preparación. ¿Tendrá la culpa del gastroenterólogo? ¿O es propio también de su propia enfermedad? Entonces es un poco complicado, pues, ¿no? Por ejemplo, informé a mamá que tiene una cosa, y al final falleció, por eso falleció el turno, medirse, certificado de función, todo, pero nada más ahí quedó, ¿no? Pero hablando toda la noche, me acuerdo con el paciente, hablando, no con el paciente, sino con la familia, y que mire más que todo lo que se está realizando. No sé qué haya pasado después con el gastroenterólogo, pero sí, cirujano de tórax, cuando fue a hablar con la familia, sí le comentó que probablemente había sido perforación. ¿Cómo decir que ha sido una perforación por la biopsia? ¿Será cierto? Lo más probable, ¿no? ¿Quién sabe? No es una perforación secundaria de la biopsia, sino es simplemente por el aire del endoscopio. O sea, sí o sí, cualquier persona que entra con el endoscopio va a tener el mismo problema. Entonces es un poco complicado. Van a ver que así se van a encontrar con cosas en la práctica clínica, ¿no? Entonces, al final falleció, ¿no? Por eso digo, una mediastinitis y rápidamente se va a llevar. Las perforaciones, terribles. Sigamos avanzando. Tratamientos: erradicar Helicobacter pylori, antiácidos, y hacemos antiácidos. ¿Qué antiácidos conocemos? Ya pues el hidróxido de magnesio, la parte del omeprazol, antagonista de la H2, que vendría a ser la ranitidina, que antes utilizaban, que hay problemas. Supralfato, ¿qué era el supralfato? Era un azúcar compleja, ¿no? Que era prácticamente para tapizar toda la mucosa, para que no haya problemas, para que esté protegido, y análogo a las prostaglandinas. ¿Qué tenemos ahí? El misoprostol. ¿Se acuerdan del misoprostol? ¿Para qué sería el misoprostol? Aparte de esto,
¿Para qué utilizaban erróneamente las personas o queriendo con querer? A veces los ginecólogos obviamente también con indicación médica, ¿no? Para lo que es provocar abortos, ¿no? En los procesos de provocar abortos. Como es prostaglandina va a generar una contracción uterina. Entonces, el misoprostol, el diseño de esta droga justamente para esta úlcera péptica, ¿no? ¿Secundaria a qué? Al uso de AINES, porque los AINES son los que generan una inhibición de la síntesis de prostaglandina. Pero, ¿para qué se utiliza como efecto adverso? Efecto adverso, ¿para qué se utiliza? Para provocar, ¿no? Puede ser terapéutico, ¿no? Lo que van a hacer acá ginecólogos van a utilizar lo que es el misoprostol, digamos, cuando tiene un paciente con un embarazo anembrionado, ¿no? Un óbito, no es óbito, sería un aborto incompleto, capaz para curar de manera general la exclusión del embrión, pero de la parte mala también lo van a utilizar, ¿no? Para generar justamente un aborto. Sigamos avanzando. ¿Qué más? En general, acá, ayer hablamos de carcinoma, ¿se acuerdan? El carcinoma que va a aproximar gastritis, lo más general, cualquier cantidad de úlceras pépticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa enfermedad? O ese síndrome de Solinger. Siempre preguntan esta pregunta, este tema. Pues, léanlo. Paciente que viene constantemente úlceras pépticas, que por más con tratamiento sigue presentando. ¿Qué puede ser? Puede ser que sea un gastrinoma. Después, ¿qué tenemos que conversar? De las úlceras de estrés. Tenemos dos úlceras de estrés. La de Curling y la de Cushing. Curling, quemadura extensa. Cuando un paciente tiene quemadura extensa, ¿quién va a estar activo? ¿El sistema simpático o parasimpático? Simpático, que es estrés, dolor, toda una preocupación simpática. Entonces, si hay una activación del simpático, va a haber vasoconstricción, va a ser una vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, ¿podrá defenderse el estómago para todas las nosas? No va a haber prácticamente una protección. No hay una protección, comienza probablemente a generar lesiones en la mucosa y comienza a generar una úlcera. ¿Y cómo se dan cuenta? Después que comienza a sangrar. Solamente por quemadura, no, cualquier estrés nos puede llevar a eso. Cualquier estrés nos puede llevar a eso. ¿Dónde se vio eso? Así, como cualquier cantidad de, como así, florido, en el cómo. Les cuento otro cuento. Sí, tenemos tiempo. Estoy en el COVID, estamos ahí en el COVID. Han visto que en el hospital, por ejemplo, todo era COVID. Entonces, como todos los pacientes estaban estresados, ¿no? Porque estaban con oxígenos entubados, ¿qué recibían como gastroprotección? Omeprazol, Como todos recibían, como no había mucha fabricación por la misma pandemia, ¿qué pasaba? Ya se acabó el omeprazol. Entonces, como se acabó el omeprazol, ¿qué hacemos? ¿Qué utilizamos ahora? La ranitidina en ese tiempo. Ranitidina, todo ranitidina. Y después de usar la ranitidina hubo una epidemia prácticamente de hemorragias digestivas altas. Cualquier cantidad de hemorragias digestivas altas. Hemorragias. Inclusive un docente acá de Gineco le presentó una hemorragia y falleció por la hemorragia, ¿no? Justamente tocó. Entonces, ¿qué había pasado? Todos tenían que ser probablemente una úlcera del público por el estrés. Y como sabemos también nosotros, cuando damos en la ranitidina, solamente va a ser un antihistamínico, ¿sí? Pero también tenemos la gastrina, tenemos la acetilcolina, que puede actuar y que puede llevar a liberación de ácido. Cuando damos la ranitidina, solamente bloqueamos esto, pero quedan estas dos todavía. En cambio, cuando damos el omeprazol, ¿a quién bloqueamos? Entonces, por eso es que el omeprazol obviamente va a ser más eficaz. Ahora, el usar mucho omeprazol, como hemos dicho, ¿a qué nos va a llevar? A que el ambiente sea alcalino. Y si es alcalino, no tenemos defensa contra los microorganismos. O sea, es una balanza que tenemos que poner. Al final, si no se muere por una hemorragia estival, se muere por una infección. Entonces, ese es el punto, ¿no? De llegar a un equilibrio es el arte, ¿no? de estos pacientes. La úlcera de Cushing, ¿a qué se refiere? Justamente a lesiones neurológicas. Cuando hay una lesión neurológica, un TEG grave, un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, tanto por el estrés y también por activación o por estímulo del nervio vago, puede llevar a la formación de las úlceras. Acuérdense, si se estimula más el nervio vago, ¿qué vamos a tener? ¿Más liberación de qué?
de acetilcolina. Si acetilcolina, ¿qué vamos a tener? Más liberación de ácido. Si hay más liberación de ácido, hacemos un medio propicio para que se pueda generar mayor lesión en la mucosa. Muy aparte de eso, también que tenemos el estrés mismo de esa ACV, peor todavía, por dos sitios, nos puede generar esa lesión. Entonces, siempre preguntan eso también, capaz no en el examen de acá, sino en el examen capaz de residencia, de internado, siempre, bullying y bullying. Esta pregunta, siempre preguntan, siempre le hacen. Digamos. Y al final llegamos aquí al cáncer gástrico. Cuando hablamos de cáncer gástrico, digamos que ir hablando de esas cosas. Más frecuentes los hombrecitos, los carcinógenos son prioritarios, los adobados, ¿no? Aparte de los ahumados, generalmente tienen más posibilidad de que puedan desencadenar el cáncer. O sea, aquellas personas que les gustan las parrillas, ¿no? Los adobos, esas cosas que nos pueden llevar sin querer queriendo a que podamos tener más propensión al cáncer gástrico. El pollito a la brasa, que es también carbón. ¿Por qué les gusta tanto la parrilla, el pollo a la brasa, por ejemplo? Es por algo instintivo, ¿sí? Acuérdense que nosotros en la edad primitiva lo que primero hemos utilizado es el carbón, la leña, pues ese olor es una memoria genética, básicamente, por eso nos gusta. Cerca al píloro, como hemos dicho, y al antro, un 50-60% de las lesiones. Triste la vida, ¿por qué? Porque generalmente son asintomáticos. Como les comentaba, esta chica tenía una gastritis hace 5 años, se fue a hacer endoscopía, no se vio nunca más, y después vino con una obstrucción intestinal. Y aparte de eso vino con insuficiencia respiratoria. Para su mala suerte, ella está, que se llama, ya diagnosticada con cáncer gástrico, y está en su casa, ¿no? Un manejo paliativo, lo que ustedes puedan, ya había avanzado en su neoplasia, y para su mala suerte hace tromboembolismo pulmonar. Acuérdense, las personas que van a hacer síndromes paraneoplásicos, ¿dónde saben? Van a hacer parte del tromboembolismo pulmonar, como un síndrome paraneoplásico, por ejemplo, a este caso, ¿no? Hizo su tromboembolismo pulmonar y prácticamente falleció. Mala suerte, pues, ¿no? No fue, diría, ¿no? Falleció por capaz porque no comía alimentos, ¿no? Porque capaz se ha hecho una hemorragia digestiva, ¿no? Es un tromboembolismo secundario a la parte de la hipercoagulabilidad que nos da las neoplasias. El diagnóstico obviamente va a ser por la parte de la endoscopia digestiva alta y la biopsia. ¿Cómo vamos a mirar generalmente las lesiones? Los irregulares, no vamos a irregulares, irregulares, ¿no? Feo, es una úlcera fea. Y cuando es una úlcera fea, ya nos llama la atención que probablemente sea cáncer y hay que tomar la biopsia. Entonces, si es una lesión pequeña y circunscrita, probablemente va a ser remitida a la cirugía, a la anatomía, de acuerdo a la lesión. O también, capaz después de eso, si hay ganglios comprometidos, después ustedes han sido ganglios cuando han hecho anatomía, ¿sí o no? Entonces, igualito, el cirujano, el oncólogo, va a reseccionar los ganglios para mirar cuántos ganglios están tomados y de acuerdo a eso hacer la clasificación TNM. Entonces ahí va a decir qué más va a recibir el paciente y de acuerdo a recibir quimioterapia y radioterapia. Si es algo extenso, obviamente, probablemente ya ni siquiera va a recibir ni quimio ni radioterapia y simplemente va a ir un manejo paliativo. De acuerdo a la evaluación del oncólogo. Y ahí vemos algo que también preguntan en los exámenes, ya sea de residencia, que son la clasificación Borman. Esta clasificación Borman nos habla cómo va a objetivar prácticamente el gastroenterólogo en la parte de endoscopía. Borman 1, por ejemplo, mi expresión polipoide, Borman 2, expresión ulcerada infiltrada, Borman 3, y lo que es la tipo 4, la linitis plástica. Prácticamente todos tienen prácticamente acartonado prácticamente toda la parte de nuestra somalia. Esa señora de 26 años que les comentaba tenía una linitis plástica, ¿no? Histológicamente era una carcinoma de células de anillo de sello, así la redondita, que es más agresivo todavía. Por eso rápidamente falleció. Entonces, acuérdense, ¿para dónde va a venir? Esto no creo que lo ponga yo para el examen general, pero para los pacientes le ponemos. ¿Lo pongo tipo 1 o un tipo 4? Bueno, para que no se vea. Acuérdense que si no vemos
Y llegamos a lo que es la hemorragia digestiva, la parte final siempre. Cuando hay hemorragia digestiva, hay clasificación, ya que según el origen o según el hecho patológico. Según el origen, ¿no? Puede ser alta o baja. ¿Dónde va a ser la diferencia? Donde se está originando. Alta por encima del ángulo de Treitz, que ya son anatomías, entonces, como dice, el 90% de la hemorragia se va a aparecer ahí. Con una endoscopia digestiva alta, probablemente el 90% vamos a ver la hemorragia. ¿Cómo se va a presentar entonces? Va a vomitar sangre. Si vomita sangre, ¿cómo se llama? Hematemesis. Y obviamente si se pasa la sangre hacia abajo, digamos a la medida como tiene que ser, negro como carbón, o como betún. Bien, si no pueden objetivarla, hacen un tracto rectal para poder ver. ¿Cuál va a ser el tratamiento entonces? Con una endoscopía, ¿no? Un diagnóstico, hacemos una endoscopía dentro de las 24 primeras horas para poder ver qué es lo que está pasando, dónde está. Y aparte de eso, que tendríamos que mirar, ver cómo está la hemoglobina, ¿no? Cómo va el funcionamiento de la hemoglobina. ¿Está bajando o se ha mantenido? ¿No? Si está bajando, como son 10, a las 6 horas está en 9, a las 6 horas está en 7, no está sangrando. Pues, hay que hacer el control de endoscopía, ¿no? Para poder ver qué es lo que está pasando. Para diagnosticar y dar el tratamiento. Ahí no se le puede dar tratamiento. Si es un vaso sangrante, por ejemplo, si es un vaso que está sangrando a chorro, pues tendría que hacerle una inyectoterapia. De acuerdo a qué hace, digamos, el paciente y el gastroenterólogo, su evaluación. Digamos, si es una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, de acuerdo a una clasificación que me olvidó de poner. Esta es la clasificación de Forrest. Pero bueno, ahí está mejor. Entonces, Forrest. Esta cuestión de Forrest nos va a decir más o menos cómo está, cómo lo encuentra prácticamente el gastroenterólogo esta úlcera, no sangrado. Primero, 1A, sangre a chorros. No está saliendo. ¿Qué hay que hacer entonces? Probablemente acá, inhibir este sangrado. ¿Cómo vamos a poner? Capaz de poner un clip, le hacen una inyectoterapia. ¿Con qué hay inyectoterapia para que saque una vasoconstricción guiando sangre? Un fármaco que ya hemos visto, que hace vasoconstricción intensa. Adrenalina. Y esta adrenalina y hace una vasoconstricción. ¿Qué más? 1B, sangrado, sábano y napa, ¿no? Está resumiendo, ¿no? Cuando ustedes se rasmillan, sí han visto, ¿no? Ese sería uno de ellos. Está sangrando. Sangrado reciente, Forrest 2A. Lesión con vaso de vaso visible. Forrest 2B, con coágulo adherido. 3C, con una capa de hematita, un poquito ya más organizada. Y miren, sangrado, la Forrest 3, por ejemplo, ¿qué tendría que ser? Un coágulo, ¿qué se llama? Acá no dice fibrina, acá debe decir fibrina, ¿no? Una úlcera con fibrina prácticamente, o sea, ya recontra ya cicatrizada. Entonces, a medida que estamos yendo para acá abajo, ¿qué vamos a tener? Menos riesgo de resangrado. Si tenemos por acá más riesgo de resangrado. Entonces viene el paciente con melena, ya hace endoscopía, y encuentran 1A, ¿qué quiere decir? Un sangrado a chorro, por ejemplo, un chorro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Le hacen terapia, le hacen la parte de capaz de poner un clip, le ponemos hemoderivados, lo estabilizamos, todo tranquilo, lo mandamos a la observación o a la UCI, de acuerdo a su estado, y después tenemos que mirar, ¿no? Cómo va esa evolución. Si cae la hemoglobina, ¿qué quiere decir? Sigue sangrando. Si está normal ya, probablemente ya se colibrí sangrando. ¿Qué se hace nuevamente entonces? Una nueva endoscopía. Y una nueva endoscopía, ¿qué tenemos que encontrar? Para acá abajo. Pues. Si encontramos una Forrest 3, por ejemplo, ya estoy feliz, ¿sí o no? Ya no he sangrado, ya está prácticamente cicatrizado, entonces estoy feliz, estoy con fibrina prácticamente. ¿Se han dado cuenta?
Entonces, para eso nos sirve la escala de Forrest. ¿Se van a olvidar? Cuando les pregunto la 1A, cuando les pregunto la 2. ¿Dónde le dan comida? 3, pues ya iniciamos comida. ¿Y qué más le dan para que se proteja bien bonito esta parte de acá, para que no se siga dañando? Sucralfato, pues, el sucralfato para que lo proteja mi cerita bien, ¿no? Para que no se vuelva a dañar y le doy poquito a poquito la cosa. Y alguien la pregunta, a estos pacientes, ¿qué más le tendría que dar aparte de todo esto? ¿Les conviene que haya ácido o que no haya ácido? ¿Qué dan entonces? A veces dan infusión o un bolus, ¿no? Generalmente nosotros iniciamos infusión. Entonces, cosa que disminuimos completamente la secreción ácida para que se cicatrice feliz y contenta. Necesitamos el cuando es baja, cuando es baja, por ejemplo, ahí tenemos lo que es la hematoquesia, ¿no? Muchas veces sangre entrada por las heces, como tenía por ahí, en menos cantidad que se llama de veces, pero ¿cuál va a ser para el diagnóstico que tenemos que hacer? Una colonoscopia. ¿Le metemos nomás el colonoscopio de frente? No, tiene que estar preparado el paciente. ¿Qué le daremos a ese paciente? Una sustancia para limpiar el colon. ¿Qué le daremos entonces? El polidiélico, que va a ser un osmótico y que esté limpiecito. Cosa que va a entrar el colonoscopio, ustedes como gastroenterólogos, si no le acá está lesión, acá está el divertículo, acá está la lesión, harán lo que tendrían que hacer y lo diagnosticarán. ¿Estamos de acuerdo? Si está todo con heces, no van a poder hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto, mientras que está sangrando? Le daremos el ácido tranexámico, según que les dije que estudien el ácido tranexámico, le daremos también que se llama hemoderivados, plaquetas, ¿no? Toda esa parte para que esté tranquilo el paciente, mientras que está sangrando, por ejemplo, y de ir disminuyendo la cantidad de sangrado. El problema va a ser que la mayoría de estas lesiones, ¿dónde se va a encontrar? En el colon. El problema va a ser si es que no está en el colon. ¿Qué pasa si no está en el colon y tampoco está en el estómago, ni en el duodeno? ¿Dónde está entonces? En la otra partecita. Y nosotros 7 metros. Y ahora, ¿cómo hacemos esa parte? ¿Nos ponemos a llorar? Entonces, sí, pues nos tenemos que poner a llorar. ¿Dónde será pues sangrado? Y si sigue sangrando, ¿qué va a pasar? Se puede morir el paciente. Van a resecar todo el intestino. Van a entrar así uno por uno, revisar dónde se sangrará. Fíjense. Entonces, para eso se utiliza lo que es la cápsula endoscópica, ¿no? Se le hace ingerir esta cápsula endoscópica al paciente y básicamente va a mandar fotos, ¿no? Para ver más o menos dónde está el lugar de la lesión, el lugar donde está el sangrado. La redonda. Pero menos mal, para buena suerte de la vida, es mínima cantidad de las veces que vamos a tener que usar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 90% del hemorragia, ¿dónde está? Alto. Y está por encima del ángulo de 3. Entonces, vamos a encontrar rápidamente cómo le hemos. Y la otra clasificación, ¿cuál vendría a ser? La parte de lo que es varicosis y no varicosis. Varicosis, ¿qué quiere decir? Hacer referencia a las varices esofágicas y las varices gástricas. ¿Cuándo vamos a mirar eso? La próxima semana. Cuando vemos cuando pacientes que tienen cirrosis, no tienen hipertensión portal, y vamos a mirar que tenemos pacientes con dilatación de las venas del esófago y pueden llevar a una hemorragia varicial. Y mis no varicosas, un 70% de las frutas. La mayoría van a ser de origen no varicial. Si vamos para acá, por ejemplo, la úlcera péptica, como la cabeza, ¿no? La principal, prácticamente, forma principal de incidencia, prácticamente, que es hemorragia digestiva alta. ¿Qué más sigue? Varices esofágicas, por ejemplo, varices esofágicas. Si no es mayor ¿se acuerdan? Sí. Con principales causas de hemorragia digestiva alta. Y la baja, ¿qué más tendremos acá? La diverticulosis, una angiodisplasia, una lesión, prácticamente una malformación arteriovenosa, prácticamente hay que tener. Las neoplasias. ¿Cuántos viejitos vienen al hospital con sangrado rectal o sangrado de hematoquesia? Le hacen su colonoscopia y tienen ahí su tremendo tumor en el colon. Cáncer de colon. Común, es bien común.
como ya son abuelitos, casi generalmente no hay mayor cosa que sea que ofrecerles, ¿no? Desde 90 años vienen a veces con esa cantidad de edad, pues, más es lo que la parte del trauma que se le puede realizar al paciente, ¿no? De hacer una cirugía, que ayudar al paciente, ¿no? Que puede ya manejar, que no se obstruya, ¿no? Y al final, estos pacientes son mayores, por ejemplo, priorizar el manejo paliativo, ¿no? Que no sientan dolor, que no sientan ningún tipo de molestia. Pero a ver, hagan entender eso a las personas, a los familiares. No, quiero que le hagan todo, pero tiene 90 años, no todo. Entonces, a veces el egoísmo viene a las cajas, terrible. Y bueno, mañana, la próxima semana vamos a hacer enfermedad inflamatoria intestinal. Listo, pues, hasta ahí llegamos. Vámonos, les voy a tomar lista.